Ya, buenas tardes. Yo soy Sara Hola. Jaque, miembro de la agrupación Articultores. Esta agrupación se fundó el año 2010 y realizamos distintos proyectos y diversas actividades de intervención para la ayuda social. El día de hoy presentaremos esta charla titulada Violencia de género en el contexto de pandemia por COVID-19, en conjunto con la Dirección de Equidad de Género de la Universidad de la Frontera. Para ello nos acompañan Carolina Aguilar y Andrea Neira. Ellas son profesionales pertenecientes a la Dirección de Equidad de Género y para comenzar me gustaría invitarlas a que se presenten, nos hablen de ustedes, cómo surge la Dirección de Equidad de Género y el trabajo que realizan. Ya, Hola Sara, ¿me escuchas? ¿sí? Mi nombre es Andrea Neira Fagundes, soy psicóloga de la Dirección de Equidad de Género. En primer lugar, les agradecemos la invitación a hacernos partícipes de estas iniciativas que están desarrollando, que van en ayuda y orientación de las diferentes familias y grupos con los que ustedes trabajan como agrupación. Como te decía, mi nombre es Andrea Neira, soy psicóloga de profesión, tengo un magíster en estudios de las mujeres y de género y formo parte de la Dirección de Equidad de Género de la Universidad de la Frontera, ¿ya? Esta dirección es una dirección relativamente reciente. Nosotros iniciamos funciones el año pasado. La dirección se crea en abril a partir de una resolución y en mayo inicia sus funciones y responde principalmente a la necesidad por parte de de las movilizaciones que ocurrieron en el año 2018, las movilizaciones feministas que planteaban que era necesario fomentar una cultura de mayor igualdad entre hombres y mujeres al interior de las universidades, ¿ya? Entonces, a partir de esa demanda y de la necesidad de que se eliminen todo tipo de prácticas que involucren violencias a las mujeres o algún tipo de acoso o algún tipo de discriminación a las mujeres y también a cualquier otro grupo que pudiera ser víctima de, o persona que pudiera ser víctima de este tipo de situaciones al interior de la universidad. Se crea esta dirección con este fin y da respuesta también a la nueva ley de universidades estatales y de educación superior, que pone también el foco en que las universidades o las instituciones de educación superior tienen que avanzar hacia la equidad de género, ¿ya? Entonces, a partir de ahí es que surge esta instancia que es la dirección. Hola Sara, yo soy Carolina, me sumo a las palabras de Andrea en cuanto a agradecer la invitación. Yo soy abogada de la Dirección de Equidad de Género ya de septiembre del año pasado y previo a ello y desde el año 2012 me he dedicado a la litigación como abogada independiente, especialmente en materias de familia. Y además trabajé 5 años como abogada en el Centro de la Mujer de Temuco, asociada precisamente a las temáticas de violencia, específicamente violencia intrafamiliar. En cuanto a mis estudios, también han estado relacionados a la misma temática, diferentes diplomados, ya sea en familia, en infancia, en psicología jurídica, en materias de peritaje y otros cursos también asociados a género y políticas públicas. Eso como presentación. Y ahora, continuando con lo que ya venía mencionando Andrea, es precisamente ese en el contexto en que se crea la Dirección de Equidad de Género y con el objeto precisamente de construir espacios tendientes a la igualdad y de libres de discriminación y de violencia en toda la comunidad universitaria en general. Nosotras con Andrea específicamente formamos parte de la coordinación de acogida y seguimiento de casos de la dirección y trabajamos también con una profesional trabajadora social que es Gabriela, y dentro de las funciones que nosotros desarrollamos están íntimamente relacionadas con el protocolo que existe en la universidad, que es un protocolo para sancionar las conductas de acoso sexual, de abuso sexual, de maltrato, de acoso laboral, discriminación. Este protocolo se aprobó en mayo del año pasado y establece precisamente, con los principios y fines que te habíamos mencionado, esta regulación a través de la universidad. Y nosotros como coordinación, dentro de las principales funciones que desarrollamos, tenemos la de recibir las denuncias, hacer acompañamiento y orientación de quienes realizan estas denuncias, hacer también seguimiento de los casos que vayamos derivando, ir elaborando informes o recomendaciones para siempre orientados al bienestar de la víctima. Participamos también en la evaluación del protocolo, precisamente para ir contribuyendo en las mejoras que sean necesarias a raíz de la práctica que vemos día a día. Y también hacemos hartos talleres de difusión, de sensibilización dentro de la comunidad universitaria. Gracias.
Eso así como viene en términos generales. Ya, antes de comenzar con las preguntas, queremos también señalarle a todos los que nos están viendo que pueden en los comentarios escribir dudas y las vamos a ir leyendo ahora para que aclaren algunas cosas. Bueno, comencemos. En el contexto que estamos viviendo actualmente, Ya. se ha visto que ha habido un gran incremento en las llamadas a los números de consulta por violencia. ¿A qué se debe esto? Sara, en Andrea. primer lugar, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que es interesante tu pregunta porque nos da la sensación, ¿cierto?, de que la violencia hubiese aumentado en estos días, ¿ya? Pero también yo creo que es importante tener claridad respecto a que la violencia no es un fenómeno nuevo, ¿ya? Al contrario, ya es un fenómeno que se ha producido siempre, ¿sí? La diferencia es que antes era tolerado, ¿cierto? Era normalizado, era por otro lado también ocultado y se consideraba que la violencia que ocurría en el ámbito intrafamiliar o la violencia que ocurría en las relaciones de pareja era propio del ámbito privado, ya era algo que debía resolver la pareja. ¿M? Y en las últimas décadas se ha empezado a tomar mayor conciencia de las reales dimensiones del fenómeno de la violencia, ¿ya? Y se deja de ver como algo del ámbito privado, y por lo mismo los estados empiezan a implementar programas y políticas orientadas a dejar de normalizar la violencia, ¿cierto? Prevenirla, sensibilizar a la comunidad en relación a ella, pero también investigarla y sancionarla con el fin de erradicarla, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en este contexto, en el contexto de emergencia sanitaria en el que nos vemos actualmente, las personas se ven obligadas a realizar confinamiento, ¿cierto?, en sus domicilios. Y este confinamiento nos lleva a que las mujeres tengan que estar en su domicilio precisamente con aquellas personas que ejercen la violencia, que son sus agresores, ¿ya? Entonces, la situación actual que implica, aparte de la emergencia sanitaria, un estrés importante para todos, porque estamos en un contexto de incertidumbre, lo que nos provoca mucha inquietud, es algo que no había ocurrido antes, ¿cierto? Entonces, a todo ese estrés, ¿cierto? Le sumamos además el hecho de que las mujeres están en esta situación de confinamiento con quienes ejercen la violencia, que son sus agresores, ¿cierto? Y por lo tanto, esto hace que se intensifiquen también los conflictos al interior de los hogares y que esto haya implicado un aumento en las denuncias, ¿ya? O no necesariamente en las denuncias, sino que en las consultas. Es un fenómeno que se observa también en otras oportunidades en las que han habido situaciones similares, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces también es lo que pasa cuando hay un frío largo, ¿ya? Hay un feriado largo y eso hace precisamente que también aumenten las consultas por violencia intrafamiliar, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre por otro lado? Que nosotros somos un país muy desigual, ¿cierto? Hay una enorme desigualdad social que implica, por ejemplo, que las personas en este momento de confinamiento se han visto, por ejemplo, afectados a propósito de la diferente desigualdad que existe, la precarización producto, por ejemplo, de que las personas han visto mermada su fuente de trabajo, ¿cierto? Hay muchas familias que están en una situación actualmente de abandono desde el punto de vista social, y esto implica, por un lado, que se generen conflictos al interior de los hogares y que, por lo tanto, a esa desigualdad social existente se sume también la desigualdad de género, ¿ya? Que es una de las desigualdades importantes que vemos que afecta a este contexto. Y como parte de esta desigualdad de género, emergen también nuevamente estas situaciones de violencia intrafamiliar o violencia de género, ¿ya? Además, hay otro elemento también relevante, que el confinamiento implica que las personas que son víctimas de violencia también están vinculadas de sus principales de apoyo, ya las redes falsas se vinculan actualmente, y eso implica también que la sensación, por lo tanto, de aislamiento, desamparo, abandono sea mucho mayor. Y un último elemento que yo creo que es importante mencionar también es que producto de la emergencia sanitaria, la respuesta de las instituciones también se ha visto mermada, ¿cierto? Efectivo, trabajo en violencia familiar, ya centro de la mujer, centro del hombre, etcétera, que si bien actualmente están trabajando de modalidad a distancia, ¿cierto? El acceso que pueden tener también las personas a estas redes de apoyo, contención y atención, igual se ha visto disminuido. Ya, ok. Tú nombraste algo súper importante, la violencia de género, y hay que reconocer que existe la violencia de género. ¿Qué podemos definir por violencia de género y qué tipos de violencia de género se pueden ejercer? Si hablamos de violencia de género, una definición bastante simple en
relación a ella, podríamos decir que es cualquier violencia que afecta a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ¿ya? Y que tiene como consecuencia un daño a su integridad física, psicológica, ¿cierto? Y que afecta, por otra parte, su libertad también y puede producirse en diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿ya? Como violencia de género, entonces vamos a entender cualquier tipo de acto o agresión, ¿cierto?, que dañe a las personas tanto en el ámbito físico, ¿cierto? Pero aquí viene la parte relevante, ¿ya? Tiene su origen precisamente en el contexto de desigualdad que existe en nuestra sociedad en relación a hombres y mujeres. Durante nuestro proceso de socialización, nosotros recibimos una serie de mensajes, ¿cierto?, que nos van señalando qué es lo que se espera de nosotros como mujeres y qué es lo que se espera de los hombres, ¿cierto? Las mujeres cumplen ciertas funciones, que por ejemplo son las funciones asociadas al trabajo doméstico, ¿cierto?, a las labores de cuidado. Por lo general cumplen otras funciones que son las que están por otra parte, también se espera que las mujeres tengan ciertas características, como por ejemplo que sean abnegadas, que sean más bien versus los hombres, que se espera que sean racionales, prácticos, ¿cierto? Que tengan control de sus emociones, etc. Entonces, todo este proceso de socialización diferenciada ya tiene un riesgo, y el riesgo importante que vemos acá precisamente es que genera desigualdad, porque estas funciones sociales son valoradas también de manera diferenciada, ¿ya? Entonces, implica que aquellas tareas que son consideradas femeninas, aquellos roles que son considerados femeninos, se les da una valoración diferente masculino, ¿ya? Por lo tanto, eso implica que las mujeres estamos en una situación de desventaja porque esta diferenciación en tareas, funciones y características también una valoración, ¿ya? Y producto de esa valoración desigual, ¿cierto?, es que se produce esta violencia, que es la manifestación, podríamos decir, más extrema de esta desigualdad. Hay muchas otras formas de desigualdad que son más sutiles, más cotidianas, ¿cierto? Pero la violencia finalmente de género es como la manifestación más extrema de esta desigualdad, ¿ya? Y dentro de sus tipos, de las diferentes o sea, de las tipologías que podemos identificar, está una pica, ¿ya? Que es obviamente la más evidente porque implica, ¿cierto?, que deja un rastro visible. Ya dentro de la violencia física podemos encontrar todas aquellas lesiones producto de golpes de pies y ataques, por ejemplo, con armas cortopunzantes, laceraciones, quemaduras, etc. Ya es la más evidente, la más fácil de identificar. ¿Mm? Otro tipo de violencia es, por ejemplo, la violencia psicológica, ya que va a implicar todas aquellos dichos que lo que hacen es que provocan un menoscabo a la integridad psicológica de las personas, ya sea a través de insultos que tienen comentarios que implican humillación del otro, humiliación de la persona, ¿cierto? Ofender su dignidad, ¿cierto? Insultarla, ¿ya? Y también dentro de este ámbito podemos encontrar también todo lo que son las manifestaciones de control, ¿ya? ¿Cierto? Hay una forma de violencia psicológica que está muy relacionada con la manipulación hacia la pareja, el control respecto, por ejemplo, a sus relaciones sociales, a qué hace, a cómo se viste, con quién se junta, ¿cierto? Incluso actualmente en el contexto actual lo podemos ver, por ejemplo, en términos de lo que son las redes sociales, ya es como no sé, por ejemplo, quién visita tu perfil, ¿cierto? ¿Qué amigo te puso me gusta en una foto? ¿O por qué tú le pusiste me gusta en una foto a otra persona? ¿Ya? O, por ejemplo, también, eh, si hay confianza en esta relación, tú debieras darme tus claves, no sé, de Facebook, de Instagram, ¿cierto? Yo podría revisar tu WhatsApp, podría revisar tus mensajes, etcétera. O sea, son todas aquellas conductas que implican una manipulación y un control hacia el otro, ¿cierto? Y que provocan un menoscabo en la persona, no solamente en términos de lo que es su autoestima, su autoimagen, sino que también en relación al control que tiene respecto a aquellas conductas que son más bien autónomas, ¿ya? Otro tipo de violencia también es la violencia sexual, o acto que implique una, una presión hacia la otra persona de participar en actos de connotación sexual, cuando, por ejemplo, estos son actos no deseados, ¿ya? Entonces acá muchas veces vemos que en el caso de la violencia sexual en particular, como es una forma de violencia que ocurre al interior de la pareja, ¿cierto? Muchas veces se cree que por el hecho de que yo esté en pareja con otra persona, esa persona tiene poder decidir respecto a si yo doy o no el consentimiento para mantener algún tipo de acto de connotación sexual con esa persona, ¿ya? Cuando obviamente acá el consentimiento implica que yo estoy en el poder y libre decisión de tomar decisiones respecto a mi voluntad, y esa voluntad muchas veces no se ve respetada, ¿ya? Y por lo tanto eso también constituye una forma de violencia.
Otra forma de violencia puede ser también la violencia económica, ¿ya? Que implica todas aquellas acciones que están en la línea de poder delimitar, restringir aquellos recursos materiales, ¿cierto? Aquellas posibilidades que tienen, por ejemplo, las mujeres de poder sustento, de poder, por ejemplo, acceder al mundo del trabajo, ¿cierto? De poder disponer de recursos materiales que les permitan mantener un nivel de autonomía económica significativo, importante, ¿cierto? Como, por ejemplo, restringir sus posibilidades de desarrollo, de acceso al mundo del trabajo, ¿ya? ¿Cierto? O restringir, por ejemplo, los recursos que se le entregan, ¿cierto? Y provocar un daño en términos económicos y patrimoniales. Esas son como las formas más habituales de manifestación de la violencia. Y hay una última, ya, que podríamos decir que no solamente se produce en el ámbito de pareja, sino que se produce en todos los ámbitos, que es una violencia de tipo mucho más simbólica, ya, y que es en general todos aquellos mensajes que recibimos de manera continua en relación a lo que se espera de nosotras como mujeres, ¿cierto? Y que implican una serie de, ¿cierto? Que nos obligan a las mujeres, por ejemplo, a, no sé, pues, mantener cierto peso, ¿cierto? Cumplir con ciertos estándares, por ejemplo, de belleza, ¿cierto? Cumplir con ciertos estándares en términos de cómo debemos comportarnos, del tipo de libertad sexual del que podemos disponer, etcétera, ¿ya? Y esa violencia es una violencia mucho más sutil, nos cuesta mucho más verla, ¿ya? Porque se transmite a través de todos los procesos de socialización y en esta parte, por ejemplo, también tienen un rol importante los medios de comunicación, ¿cierto? Los mensajes que recibimos desde los diferentes ámbitos en los cuales nosotros nos desenvolvemos, en la escuela, ¿cierto? En todas las otras instituciones, ¿ya? Y lo que hacen es que terminan toda esta subordinación de las mujeres, ¿cierto? Y terminan haciendo que nosotros entendamos que esta distinción es una distinción natural, ¿cierto? Cuando en realidad es una distinción que no es producto de la naturaleza, ¿cierto? Sino que ha sido producto de los procesos de socialización y de los valores y las normas que imperan en nuestro contexto sociocultural. Ya. ¿Y qué consecuencias psicológicas puede tener una víctima de violencia? Pero la verdad es que estas consecuencias son amplias, ¿ya? Así como mencionábamos recién, que la violencia deja consecuencias que son evidentes, ya la violencia psicológica deja consecuencias que son menos evidentes, pero no por eso, ¿cierto? De menor importancia, ¿ya? Creo que un elemento importante a destacar acá, por ejemplo, está relacionado con las consecuencias en términos de la valoración que pueden hacer las víctimas en relación a capacidades y recursos, ¿ya? Esto implica que, por ejemplo, mujeres que previamente a involucrarse en una relación en la que existe violencia eran mujeres que tenían capacidades, recursos, seguras de sí mismas, etcétera. A partir de esta relación empiezan a desconfiar de esas potencialidades, capacidades y recursos, ¿cierto? Ponen el foco principalmente en sus defectos, no son capaces de valorar aquellas potencialidades que tienen, aquellas habilidades que poseen, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hay una merma importante en lo que es la autoestima, ¿ya? Y el autoconcepto. Es decir, nos definimos, nos valoramos emocionalmente y cognitivamente también de una manera mucho menos, podríamos decir, positiva, y ponemos el foco en aquellos aspectos que son más bien negativos, ¿ya? Otro elemento que aparece también acá dentro de lo que es las consecuencias psicológicas de la violencia está, por ejemplo, los sentimientos de culpa, porque lo que ocurre acá es que tienden a responsabilizarse de aquello que ocurre, ¿ya? O sea, el foco en la persona que agrede, ponen el foco en, ¿no? ¿Cierto? ¿En qué me habré equivocado yo como para provocar esta agresión? ¿Ya? Entonces, en vez de responsabilizar a quien ejerce el acto de agresión, ¿cierto? Tendemos a responsabilizarnos las víctimas y a decir, en realidad, yo hice algo que provocó esta agresión, ¿cierto? A lo mejor no soy una buena pareja, una buena esposa, madre, etcétera, no hago las cosas bien y por eso en realidad me pasa lo que me pasa. Otra consecuencia que aparece acá también, producto del mismo control que ejerce el agresor respecto a las vidas, ¿ya? Es que en cierta forma las personas que son víctimas de violencia también le restan valor a sus propios sentimientos, a sus propias emociones, ¿cierto? No las validan, ya no las validan y por lo mismo también les cuesta poder identificarlas y poder reconocerlas. Tienden a mostrarse también muy hipervigilantes respecto al contexto, producto del mismo control, tienen muchas veces miedo, temor, ¿cierto? Temor de equivocarse, temor por otra parte de a lo mejor hablar con alguien con quien no, usar a lo mejor una prenda que no debieron haber usado, entonces están muy hipervigilantes al entorno y al contexto, ¿ya? Y producto también
de la misma situación de violencia se va produciendo una situación de aislamiento emocional y social que es relevante. Lo que ocurre es que quienes son víctimas de violencia se ven también abandonados, porque muchas veces rompen los vínculos, por ejemplo, con sus redes de apoyo, ya sean sociales, familiares, amigos, etcétera, ¿ya? Puesto que también los agresores ejercen un control importante en relación a los vínculos que tienen las mujeres, ¿ya? Y esto implica también que ella perciba que no es capaz de ayudarla o de prestarle apoyo, que la situación que la afecta, primero es una situación que la afecta solamente a ella. Creo que un elemento importante que aparece aquí es el hecho de que sentimos que somos nosotras las únicas que estamos viviendo esto, cuando en realidad los estudios nos dicen que la violencia afecta a muchas mujeres, ¿ya? Pero a producto de este aislamiento, las mujeres también sienten que es algo que las afecta solamente a ellos, ¿cierto? Y por lo mismo les es muy difícil buscar instancias de apoyo social e institucional que las ayuden a poder superar la violencia y poder romper este círculo vicioso. Siguiendo con eso, sobre creencias, durante la semana se nos preguntó sobre mitos respecto a la violencia y al agresor. Ustedes que son los más comunes y deberíamos desmentir ahora. Sí, a ver, precisamente dentro de lo que nos venía ya señalando Andrea, estas distintas manifestaciones de violencia, es que se generan estos mitos, ¿ya? Son los juicios, son los valores sobre lo que nos está permitido sentir, lo que nos está permitido pensar, lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos en definitiva, y que en realidad permean todos los ámbitos en los cuales nosotros nos vamos desarrollando. O sea, está presente en los discursos políticos, científicos, religiosos, en los medios de comunicación, en definitiva toda esta socialización en la cual hemos crecido, ¿ya? Y bueno, de respecto a estos mitos, yo creo que el primero que debemos que sí o sí tocar ahora, porque ya con lo que hemos estado viviendo se ha demostrado su falsedad, es lo que hemos siempre escuchado. El hogar es el lugar más seguro para las mujeres, más seguro que la calle. Hogar, dulce hogar. Todos hemos escuchado esa frase en algún momento de nuestras vidas, y con lo que hemos estado viendo ahora ha quedado demostrado absolutamente que eso no es así. O sea, principalmente por todo lo que nos contaba Andrea en tu primera pregunta respecto ahora a lo que está pasando con el COVID, precisamente, y lo hemos escuchado ahora en muchas oportunidades, efectivamente estamos viviendo una pandemia, la pandemia del COVID-19, pero la ONU hace muchos años atrás ya nos había señalado que la violencia también era una pandemia. No había ningún lugar en el mundo que estuviera exento de esto. Entonces, ese es el primer mito que ya debemos dejar de lado. También algo que uno escucha a lo largo de todo nuestro desarrollo es que a las mujeres les gusta que las maltraten. Todos hemos escuchado esa frase en algún momento, sobre todo una, por ejemplo, como abogada, que trabaja también en una carrera que igual es bastante masculinizada en algunos aspectos, y acá uno tiene que tener siempre claro que existen distintos motivos emocionales, sociales, económicos, por los que una mujer no abandona a un agresor o a este tipo de relaciones. Por lo mismo que ya nos venía diciendo Andrea, existe culpa, hay vergüenza, hay miedo, y también temor a quedarse sola. O sea, y también no podemos negarlo, que existe también la esperanza de que el agresor en algún momento cambie y cumpla sus promesas, asociado también a todo esto que hemos escuchado del amor romántico, por ejemplo. Otro mito que también hemos ido viendo es que la violencia es un problema solo de las mujeres pobres y con poco estudio. Y aquí esto es absolutamente falso. La violencia se da en todos los ámbitos, en todas las clases económicas, en todos los niveles educativos. La violencia de género es universal y eso no debemos perderlo nunca de vista. También hemos ido escuchando, por ejemplo, que las mujeres que sufren violencia sexual provocan el abuso porque con sus conductas inapropiadas. Esto lo hemos escuchado ya hace bastante tiempo, sobre todo asociado al ejemplo, por ejemplo, cuando hay una violación, ya en que se sugiere que es la propia mujer quien lo merecía porque o lo provocó por su forma de vestir, por su actual, o porque lo asocian también a que consumió alcohol o que hubo consumo de droga. Nunca debemos olvidar que la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Eso es lo que uno nunca debe perder de vista. También hemos escuchado frases de que a las mujeres les gusta la violencia, si no abandonarían este tipo de relaciones.
Y es un poco también lo que ya nos había contado Andrea, o sea, este tipo de situaciones, muchas veces las mujeres sí han tratado de buscar ayuda o sí han tratado de abandonar este tipo de relaciones violentas, pero existen también muchas barreras, o sea, hay dependencia económica, hay dependencia emocional, hay presión de la sociedad, de las mismas familias, la falta de apoyo, falta de a dónde ir, temor al castigo. Y no debemos tampoco olvidar que muchas mujeres temen realmente que tomar la decisión y terminar este tipo de relaciones puede llevar a que el agresor finalmente las mate o mate a algunos miembros de su familia, y eso es algo que todos nosotros vemos a diario en los distintos medios y en la realidad en la cual estamos insertos. También, por ejemplo, eh, como que si un hombre no las maltrató porque sí nomás, algo tiene que haber hecho para que lo provocara. Y aquí, por ejemplo, y esto uno lo escucha no solamente en el ámbito de las relaciones que vamos desarrollando, también uno de repente lo escucha en los mismos funcionarios públicos que están asociados o que intervienen de una u otra manera en la atención de estas víctimas cuando han buscado ayuda. Y esto también se debe a lo que ya nos había mencionado un poco Andrea, de que anteriormente se entendía que este tipo de relaciones se tenía, o los problemas que surgieran de ellas se tenían que resolver en la esfera de la intimidad, porque son relaciones de pareja, que lo que pasa en ellas se tiene que resolver ahí, y está probado que eso efectivamente no es así, y por eso se han generado también todo este tipo de intervenciones en las diversas campañas y leyes que nosotros ya vamos conociendo. Hay un mito que también y que también está muy presente hoy en día, es que, por ejemplo, si me busca en cada momento porque quiere saber lo que yo estoy haciendo, que dónde estoy, lo hace porque me quiere, lo hace porque me cuida. Esto está un poco asociado a lo que ya igual nos había comentado Andrea, a lo que nosotros vemos como las personas que son sumamente controladoras. El control no está relacionado a que te amen más porque sean más controladores. No se trata de hecho. O sea, esta es una primera señal que uno debería considerar cuando está iniciando una relación, porque en definitiva esta es una manifestación de los comportamientos controladores. O sea, lo que uno escucha muchas veces, el de las claves de las redes sociales, o el acceso a la clave del teléfono, el correo electrónico, todo eso es una primera manifestación inicial de violencia, es el control. Y ya como para ir cerrando, si no hay golpes, no hay violencia. Y esto también va asociado a que la violencia física es la que nos deja una evidencia que todos podemos ver, ¿ya? Que todos podemos ver. Pero las distintas manifestaciones de violencia que nos nombró Andrea también van generando daños, van generando consecuencias que uno no puede dejar de invisibilizar, ¿ya? Que no exista una presencia real o que uno pueda palpar, que algo sea evidente como un golpe, no significa que esta violencia psicológica, que esta violencia económica no vaya dejando consecuencias y no sea violencia. No sé si Andrea quiere agregar algo más. Sí, sumado a lo que señalaba Carolina, creo que también es importante referirnos a aquellos mitos que están relacionados con el agresor, ¿ya? Tendemos a pensar que quienes son agresores de violencia de género, de violencia de pareja, son enfermos mentales, ¿cierto? Son alcohólicos, tienen algún trastorno psicopatológico, etcétera, ¿ya? Y en general, esta idea es una idea que nos lleva a pensar que la violencia ocurre en aquellos casos que son casos aislados, ¿cierto? Que no es algo generalizado, ¿ya? Y ponemos el foco solamente en estas características que debiese tener el agresor. ¿Ya? No obstante, lo que se observa es que los agresores que ejercen violencia contra la pareja son personas perfectamente adaptadas en otro contexto que no sea el contexto de pareja, ¿cierto? Muchas veces cuando, por ejemplo, vemos en las noticias eh, alguna situación en la que ha matado a una mujer, por ejemplo, un femicidio, siempre se investiga respecto a este agresor y en los comentarios son, no, él era muy buen vecino, ¿cierto? Era un trabajo muy responsable, ¿cierto? Buen amigo, etcétera, ¿ya? Pero en ese contexto, que es el contexto de pareja, ¿cierto? Hay descontrol impulsivo, ¿cierto? Y se da rienda suelta a la violencia. Entonces, son personas que pueden ejercer un control adecuado de impulso en otros ámbitos, ¿cierto? Pero que por culpa del mismo proceso de socialización tienen la sensación de que la pareja es
algo de su pertenencia, ¿cierto? Es como un objeto que me pertenece y por lo tanto yo puedo definir lo que hago respecto a cómo la persona vive su vida, ¿cierto? El control que yo tengo respecto a sus relaciones, etcétera, ¿ya? Entonces, en ese sentido es importante poner el foco en esto porque eso nos demuestra que no responde a rasgos individuales, a rasgos psicopatológicos, ¿cierto? No es una patología, ya son personas perfectamente sanas, ¿cierto? Muy bien adaptadas en otros contextos, pero que producto de estos procesos de socialización, ¿cierto? Poseen creencias muy rígidas en relación a el control que pueden ejercer respecto a las mujeres, ¿cierto? Y no hay una valoración de la pareja como una igual, porque si yo valoro a mi pareja como una igual, no voy a ejercer violencia contra ella, ¿cierto? No voy a dañarla en su integridad. Por lo tanto, este sistema de creencias que existe es el que realmente está a la base de esas conductas violencias, que son conductas ancladas precisamente en un sistema machista, sexista, ¿cierto? Que se continúa reproduciendo en los diferentes contextos en los cuales nos desenvolvemos. Súper importante lo que están hablando, porque muchas de esas cosas son pensamientos que nosotros tenemos súper arraigados, y sobre todo en generaciones un poco mayores a las de nosotros. Uh-huh. Lo vemos en generaciones mayores, ¿cierto? De manera más evidente, pero también está presente en las generaciones más jóvenes de una manera más sutil, ¿ya? Y obedece también a que estamos completamente bombardeados habitualmente por una serie de mensajes también que implican, por ejemplo, una hipersexualización, ¿es cierto? La desvalorización también, el pensar que tenemos habilidades para otras cosas y no para otras, ¿cierto? Entonces, está todavía presente de una manera más sutil, no lo vemos así de manera tan evidente, pero precisamente por lo mismo está muy relacionado con lo que yo mencionaba antes, con la violencia simbólica, ¿cierto? Son mensajes tan sutiles que aparecen siempre en términos del tipo de actividades que realizamos, el tipo de lo que se espera de nosotras las mujeres versus lo que se espera de los hombres, ¿cierto? Y por lo tanto están muy arraigados y en cierta forma la desigualdad se sigue reproduciendo. Claro, muchas veces de forma inconsciente. Y respecto a la violencia intrafamiliar que se habló en un principio, hablemos un poco más de eso. ¿Qué se entiende por violencia intrafamiliar y quién puede ser la víctima? Ya. Bueno, acá un poco como para contextualizar, igual, esta regulación, lo que tenemos que tener presente es que toda la regulación en torno a la violencia tiene un marco, que es un marco normativo internacional, que todos hemos escuchado de los distintos tratados internacionales, y también un marco normativo interno. Normativa internacional, lo que nosotros encontramos son, yo voy a destacar dos tratados internacionales, dos convenciones. La primera de ellas es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que uno la conoce habitualmente como la CEDAW, y la segunda es la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Ya? Estos tratados internacionales ratificados por Chile obligan al Estado y por ende el Estado debe tomar y adoptar, implementar las políticas públicas que sean necesarias y adecuar la normativa interna para asegurar el cumplimiento de estos tratados internacionales dentro de nuestro país. Eso es lo primero. Y dentro de este marco normativo interno, específicamente 20.066, que es la Ley de Violencia Intrafamiliar, y digo específicamente porque a raíz dentro de todos los cuerpos normativos que nos rigen, también existen distintas normativas asociadas a esta temática de violencia, pero la específica es la Ley de Violencia Intrafamiliar. La ley define como violencia a todo acto constitutivo de violencia, o sea, de violencia intrafamiliar va a ser cualquier maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien haya tenido la calidad de parentesco que la ley señala, ¿ya? Eso es como una primera definición que nos da la ley. Esta ley lo que hace es proteger la dignidad de la persona, se busca asegurar la vida, la integridad física, la integridad psíquica, la libertad económica, la libertad sexual, que son precisamente estas manifestaciones de violencia que ya habíamos visto con Andrea. ¿Y quién puede ser víctima de violencia? Ya a quienes protege esta ley, protege en primer lugar
hombres y mujeres. Acá no es una ley que sea específica para mujeres, y esto lo voy a aclarar porque muchas veces me han preguntado si esta ley beneficia solo a las mujeres. No, la ley es para todos, ¿ya? Y quienes pueden ser víctimas son la cónyuge del ofensor, el excónyuge, el conviviente, el exconviviente, los padres de un hijo común, adultos mayores o discapacitados que estén bajo el cuidado de quien ejerce estos actos violentos, y también parientes, ya sean por consanguinidad o por afinidad, según se establece en la ley. ¿Ya? Eso es como un primer marco que nos da la ley. Ahora, también la ley señala que, obviamente, quienes pueden denunciar. La víctima siempre puede denunciar, pero acá cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos va a poder realizar una denuncia. Y esto lo señalo porque es muy importante muchas veces, y también asociado a estos mismos mitos que veníamos hablando, que uno piensa que si escucha los ruidos o si escucha los gritos de la casa del frente o del vecino, no sé, es mejor no meterse, son problemas de ellos. No, cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos puede realizar esta denuncia, ¿ya? Entonces, por eso yo lo recalco alto en este punto. Y además, esta ley de violencia intrafamiliar señala algunos factores específicos que se conocen como situaciones de riesgo, y los divide situaciones de riesgo respecto de la víctima, pero también situaciones de riesgo respecto del agresor. Y lo que plantea es que existen situaciones de riesgo respecto de la víctima. Primero, que es una víctima que esté embarazada, o que tenga alguna discapacidad, o en alguna condición vulnerable, o en el caso de los adultos mayores, que nos encontremos con un adulto mayor que esté, por ejemplo, restringido en el desplazamiento. Y respecto del agresor, también encontramos estos factores de riesgo en que, por ejemplo, sea drogadicto, alcohólico, que tenga una personalidad violenta o algún trastorno psiquiátrico o psicológico diagnosticado, que haya sido procesado anteriormente por delitos contra la persona o condenado por delitos contra la persona o contra la libertad sexual, que ya tenga condenas previas o denuncias por violencia intrafamiliar y que se oponga de manera violenta al término de la relación. Estos factores de riesgo están señalados también en la ley, y en este caso, que lo recalco porque es muy importante al momento en que la víctima o el tercero realiza la denuncia, dar a conocer la existencia de estos factores, porque precisamente estos factores determinan en su mayoría la aplicación de medidas cautelares que también contempla la ley y que son sumamente importantes, porque, por ejemplo, tenemos la prohibición de acercarse a la víctima, que es precisamente esta medida cautelar la dictan los jueces de la República, y prohíben al agresor acercarse a ella y a su grupo familiar en general. También se establecen medidas destinadas a regular de manera provisoria, mientras dure el juicio, alimentos, visitas, cuidado personal, por ejemplo. En el caso que sea la víctima, generalmente con sus hijos, quien decida irse del hogar, también se ordena por parte de a través de estas medidas cautelares que se le entreguen sus efectos personales, ya, o si estamos en presencia de alguien que tenga armas de fuego, se puede ordenar la prohibición, se puede incautar esta arma de fuego, entre otras. Y acá quiero hacer, como para cerrar en este punto, la aclaración de que cuando hablamos de la ley de violencia intrafamiliar y de las conductas que sanciona, tenemos que tener súper claro que esta ley de violencia intrafamiliar habla de violencia psicológica y de la violencia intrafamiliar asociada a la comisión de un delito. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos denuncia por violencia psicológica, que generalmente además tiene asociado violencia económica, algunas manifestaciones de violencia sexual, que no son constitutivas de delito, quien va a conocer esta denuncia va a ser un tribunal de familia. Pero cuando hablamos de violencia asociada a delitos como lesiones, por ejemplo, amenaza, quien va a conocer va a ser un juzgado de garantía en primer lugar, y después va, según la investigación y lo que haga el Ministerio Público, podría llegar al tribunal oral en lo penal. Eso más o menos, no sé si queda claro, Sara. Sí, entonces, bueno, ¿cuál sería el protocolo, el orden a seguir en estas situaciones de violencia? Ya, a ver, acá y en esto yo soy súper enfática en que lo primero es que uno tiene que lo primero es
es denunciar. Ya la denuncia es la forma más efectiva en que uno puede solicitar ayuda, en que se pueden obtener medidas cautelares. Y, y acá ¿dónde uno puede denunciar? Obviamente las policías. Voy a aprovechar de irles dando los números por si no están viendo, alguien quiere ir anotando, a pesar de que están ampliamente difundidos en las redes, pero por ejemplo, en la Policía de Investigación el 134, Carabineros de Chile 133 o el 149, que es el Fono Familia. También en el Ministerio Público se pueden hacer las denuncias presenciales, pero en las condiciones actuales se implementó un formulario online, ustedes pueden acceder a la página de la Fiscalía de Chile y ahí mismo realizar las denuncias. Y también actualmente, por el tema, el contexto en el que estamos viviendo, no están haciendo atenciones presenciales, pero previo a esto sí se podían también denunciar en forma directa en los tribunales de familia. Y esta denuncia puede ser realizada por la propia víctima, como ya señalé, por un tercero, y esta propia víctima también puede ser la denuncia patrocinada por un abogado, ya sea en el juzgado de familia o en el juzgado de garantía. Y ahí los procedimientos van a ser distintos porque van a depender de si estamos hablando de una materia penal o estamos hablando del procedimiento de familia. Y aquí también igual hacer presente que a raíz de lo que mencionamos en un principio, de todas estas medidas extraordinarias que se han debido tomar por el contexto en el que estamos viviendo, a nivel institucional igual se han generado redes de orientación, redes de apoyo. Por ejemplo, en Cernamej está el número 1455, que es de orientación y consulta para quienes están sufriendo violencia. Se habilitó también un número de WhatsApp, que es el más 569 97007000. Se creó también una campaña que me imagino todos han escuchado, que quien esté sufriendo violencia va a una farmacia y pide mascarilla 19 y ahí también se activan los protocolos. También existe el Fono Denuncia Seguro, que es de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que este fono es 100% anónimo y aquí esto es para todos los delitos, pero aplica también para lo que estamos viendo nosotros acá, que cualquiera que tenga información de la Comisión de los Delitos puede llamar al 600-400-0101 y denunciar en forma anónima. ¿Ya? Entonces yo insisto acá que lo más importante siempre va a ser hacer la denuncia, ¿ya? Y también señalar que, y a raíz de lo mismo que veníamos conversando antes, es que muchas veces nos va a pasar que podemos tener conocimiento de una persona cercana, una amiga, un vecino, que no necesariamente esté decidido a denunciar. Y acá lo importante es no obligar a que alguien denuncie, pero sí generar contexto de conversación y ir ideando como tomar ciertas medidas o ciertas precauciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que uno recomienda cuando estamos con esta víctima que no está totalmente decidida, pero que quizás sí lo voy a hacer o a lo mejor no? Como les digo, no presionar, no juzgar, siempre hay que evitar eso, pero además ir como elaborando quizás algún plan de que ella tenga como un plan como seguro. Si se está en este contexto, quizás que tenga un bolso armado con sus documentos personales, con los documentos de sus hijos, y por sobre todo tratar de que se logre generar redes de apoyo. ¿Ya? Eso es sumamente importante porque ¿qué es lo que pasa en estos contextos? Y como ya veníamos señalando antes, estamos generalmente con agresores muy controladores. Un efecto propiamente tal de quienes sufren violencia es que se produce un aislamiento tanto de la familia como de sus otras redes. Entonces, si en algún momento se da la confianza, generar este tipo de recomendaciones de que exista, como les decía ya, el bolso listo con los documentos personales y que mantengan contacto con alguien y que ese alguien sepa que está viviendo esa situación como para que esté mucho más atenta a que si no un día no habla o que si no o no llama por teléfono, tratar de estar ella insistiendo o él insistiendo, quizás con el mismo, si la persona del negocio ve que ella no va, también ahí es una red que se pueden ir generando. ¿Y por qué lo recalco? Porque ante situaciones, cuando uno siente miedo, no piensa claramente, entonces por eso es importante tener como estas cosas claras desde antes. ¿Ya? También aclarar que en el contexto, ya sea como si existe cuarentena total, cuarentena ya decretada o en toque de queda, si esto se incumple para salir a denunciar o solicitar ayuda, no va a ser sancionado, así se ha dicho en todos los medios de comunicación.
¿ya? Y como insistirles finalmente en que la denuncia es el medio más efectivo para obtener ayuda, la denuncia es la única forma en que se van a otorgar medidas cautelares, y por eso es tan importante la denuncia. Y aquí esta denuncia, si se hace ya sea a través de un formulario digital, por ejemplo, en la Fiscalía, y está asociada a lesiones, por ejemplo, es importante también acudir a un centro de salud para constatar estas lesiones y pedir la copia de esa constatación, porque si no se hace, la constatación de lesiones es la prueba fundamental de una causa por lesiones cuando uno denuncia, ¿ya? Bueno, diferente es el caso de si uno llama directamente a Carabineros, a la PDI, para que asistan, para que acudan al domicilio, porque en esos casos son ellos quienes directamente trasladan a la víctima para que vaya a un centro de salud y haga la constatación de lesiones, que es fundamental, como ya les señalo. Y aquí voy a aprovechar de recordarles que existen distintos centros de dispositivos ya destinados a brindar ayuda a quienes sufren violencia. Están los centros de la mujer, que están a nivel nacional en diferentes partes, que estaban con atención vía teletrabajo, pero que tengo entendido, por lo menos quizás acá en Temuco, que van a retomar ya funciones a partir de la próxima semana. Están también las casas de acogida que ofrecen protección a mujeres que sufren violencia por parte de su pareja o de su cónyuge o de su expareja mayores de 18 años, donde pueden ir derivadas a estas casas de acogida y que se encuentren en riesgo vital y pueden ir con sus hijos también. Ya esta derivación las hacen desde los mismos tribunales o desde los mismos centros. Ya en el caso de las policías, ellos también pueden llamar para consultar respecto a estas derivaciones. Estos son dispositivos Cernamec, ¿ya? También existe el centro de atención para víctimas de delitos, que en el caso de que esta víctima que quizás no quiere denunciar, pero que sí necesita un apoyo psicológico importante, también en los centros de la mujer pueden obtener este apoyo psicológico y estos centros de atención a víctimas. Y finalmente contarles que también existe un dispositivo Cernamec, que es el centro de hombres, ¿ya? Que es un dispositivo que se encarga como de la reeducación de los hombres que ejercen violencia. Y también lo señalo porque también es importante, a veces no es muy difundido, pero también se puede acudir si quien nos está escuchando es precisamente alguien que duda de cómo él se está relacionando con su pareja, también puede ver si existe este centro de hombres donde él vive y ver las posibilidades de ir generando estas redes. No sé si se me queda algo que les pueda contar, o quedó claro, no sé. Sí, supongo que sí. Ahora me está llegando la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos si sabemos que alguien está sufriendo de violencia? Y bueno, en el caso de que denuncie un tercero, ¿qué pruebas se pueden entregar? Es que, a ver, lo primero es señalar que al momento de la denuncia no hay exigibilidad de que tengan que acompañar pruebas, ¿ya? Eso es lo primero. Uno lo que hace siempre como recomendación es decir que acompañen la mayor cantidad de antecedentes posible, ¿ya? Eso respecto a las pruebas. Y respecto a un tercero, como les digo, va a depender de como de las circunstancias, porque si ese tercero si los hechos están ocurriendo ahí mismo, y él es el vecino, por ejemplo, y él mismo puede llamar a Carabineros o a la PDI y decir, ¿sabe qué? A mi vecina se escuchan ruidos, se nota que ahí hay violencia, entonces, y ahí las policías están obligadas a acudir. ¿Ya? Esa es una vía. También, y él mismo puede, como ya le señalaba, este fono denuncia, que es 100% anónimo en caso de que él no quiera que se conozca su identidad, porque cuando les llamen si llaman a las policías, le van a preguntar los datos de él, le van a preguntar para saber cómo llegar, cómo orientarse, pero también existe ahí en esos casos la posibilidad de que este tercero que denuncie solicite una medida cautelar de reserva de identidad en caso que esté preocupado o tenga temor de las represalias que pudiera sufrir por haber denunciado, puede solicitar la reserva de su identidad. Ya, ¿Sí? sí. Eso. Bueno, ahora también otra duda que nos llegó, volviendo hacia atrás, ¿qué relación existe entre la violencia de género y la identidad sexual? ¿Esta última entra en el marco de violencia de género? O sea, no, perdón. Solo eso. Sí, ¿qué relación existe entre la violencia de género y la identidad sexual? Interesante la pregunta, Sara, porque cuando hablamos de violencia de género es una forma de violencia
que afecta principalmente a las mujeres y a las niñas, ¿ya? Pero también afecta a la población LGBT, ¿ya? También, por ejemplo, las mujeres transexuales, ¿cierto? También las personas transgénero son víctimas de esta violencia porque precisamente es una violencia que ocurre asociada, ¿cierto?, al género. Y esa es la única razón que justifica esta violencia o que se busca usar para justificar esta violencia. Por lo tanto, también emerge en personas que pueden tener otra orientación sexual u otra identidad sexual. Y también aquí podemos agregar que en marzo se promulgó la Ley Gabriela, y en la Ley Gabriela también hay un avance muy, muy grande en este sentido, porque eh, se considera que existe también femicidio por razones de género, ¿ya? Y ahí se establecen las causales específicas en relación a este tema. Por ejemplo, en el tema de, no recuerdo el texto exacto, pero decía como que se comete en cualquier situación en que exista una evidente intención de discriminación, por ejemplo, o por haberse cometido el delito cuando la víctima, por cualquier forma de violencia sexual, o haberse realizado con motivo de la orientación sexual, de la identidad de género, de la expresión de género. Eso está también incorporado en la ley Gabriela, entonces eso también es un avance sumamente importante. Ujú. ¿Sí? Bueno, no sé si ustedes quieren agregar algo sobre este tema que les parezca pertinente, Yo quisiera que quizás no señalar, haya- a propósito de lo que ya lo mencionaba Carolina, pero yo creo que un tema relevante aquí es destacar el rol que nos compete a cada uno de nosotros en términos de lo que es la violencia, ¿ya? O sea, Carolina mencionaba recién, es decir, em, se entiende que la violencia es un problema social, que es transversal a todas las clases sociales, ¿cierto? Que afecta principalmente a las mujeres, ¿ya? Pero en la cual todos tenemos un rol que cumplir, ¿cierto? O sea, si yo soy un tercero que soy víctima, o sea, que soy testigo de este tipo de situaciones, ¿cierto? Lo prioritario es tratar por una parte de denunciar, pero también de evitar caer en estos mismos comentarios dichos asociados a los mitos que lo que hacen es responsabilizar a la víctima, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, evitar juzgar a las víctimas, ¿cierto? Tratar de brindarles apoyo social, ¿cierto? De que tengan la posibilidad de activar sus redes de apoyo sociales, familiares, contar con estos planes de emergencia de los que conversaba recién Carolina, que nos decía que, claro, cuando uno está viviendo una situación es muy difícil clarificar lo que uno puede hacer, por lo tanto, igual es importante previamente, cuando uno esté más sereno, más tranquilo, ¿cierto? Poder identificar cuáles son las acciones a las que voy a recurrir si me veo enfrentado a una situación de estas características, ¿ya? Y yo creo que otro elemento muy relevante que aparece también acá es el rol que le compete a las instituciones en términos de lo que es la Sí, prevención y la sensibilización, ¿cierto? O sí. sea, como la violencia no es un problema solamente de la pareja, sino que está anclada en una desigualdad que es estructural, necesitamos generar acciones de sensibilización y de capacitación y de prevención, tanto a nivel de lo que son las escuelas, los liceos, las universidades, los lugares de trabajo, etcétera. Entonces, la única manera de poder abordarla es tratar de intervenir en todos los niveles, no solamente en Sí. el nivel individual y en el nivel de lo que es la relación de pareja, sino que también en todos los otros niveles. Sí, y complementando un poco, es precisamente eso también lo que, a raíz de lo que estamos viviendo, de esta pandemia, también las recomendaciones de los distintos organismos institucionales, todos coinciden en que esta pandemia lo que hace es dejar en evidencia las desigualdades que existen. Entonces, cualquier acción que se tome relativa a todas las materias, no solamente a violencia intrafamiliar en específico, tiene que considerar esta perspectiva o enfoque de género. Eso como para... por un lado. Bueno, muchas gracias. O sea, nos queda claro que en esto todos tenemos que tomar nuestra parte y asumir responsabilidad y apoyar en lo que nosotros podamos hacerlo. Exacto. Exacto. Bueno, ahora no he visto más preguntas, así que con eso cerramos. Muchas gracias por acompañarnos y durante la semana, por las conversaciones. De verdad, a nosotros como agrupación nos gustó mucho su compromiso. Y gracias a ustedes igual por invitarnos, y como ya les habíamos dicho, igual cuenten con nosotros en la dirección, somos más profesionales también, que les podemos acompañar y ayudar en lo que necesiten. Bueno, muchas Muchas gracias gracias, Sara. y que tengan un Gracias. buen fin de semana. Gracias a todos. Chao. Chao. Igual.